¡Qué bola, mi gente! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy estamos nuevamente aquí en tu canal Isaac Nomad. Yo soy Isaac Real y hoy les vengo a hablar de un tema súper interesante. Es un tema tabú, vamos a decirlo así. Mucha gente no se atreve a hablarlo. A raíz de mi viaje a España y todos los videos que les estoy mostrando sobre mi travesía, mis trayectorias por Barcelona, Menorca, ha habido un tema que me ha llamado mucho la atención, que está muy picante ahora mismo allá en tierra española, y estoy hablando de las ocupaciones ilegales, o sea, los ocupas. Es un tema que hierve la sangre a muchas personas porque hay dos bandos, están los que están a favor, están los que están en contra, están los que están en el medio, más o menos. Yo hoy quiero darle mi opinión verdadera sobre esta situación. Tuve la oportunidad de conocer tanto personas de un bando como de otro, afectados por ocupas, a ocupas afectados por la falta de vivienda, falta de posibilidad de regulación para poder trabajar. Quiere decir que esto no es blanco y negro, ¿eh? Aquí hay sus colores, aquí hay sus matices. Así que les voy a hablar más o menos de lo que está sucediendo en España con este tema. Si les interesa este tema, sigan viéndome, porque este video se va a tratar exactamente sobre esto: las ocupaciones ilegales en España. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! En 2024 se registraron 16.426 denuncias de ocupación ilegal de viviendas en España, lo que representa un aumento del 7,4% con respecto a 2023, cuando fueron 15.289. Y aunque a nivel nacional eso representa apenas el 0,06% del total de viviendas en el país, o sea, unas 27 millones, cada caso en esta historia trae un conflicto humano, no solo un número o una estadística. Pero si miramos más de cerca, las cifras cambian. Según datos recientes publicados por el portal Idealista, hay más de 20.000 viviendas ocupadas actualmente, lo que representa el 2,6% del parque inmobiliario en venta. En algunas provincias como Girona, el porcentaje llega al 8,8% y en otras como Murcia al 5,5%, en Sevilla 4,7%, en Almería 3,9% y en Málaga 3,8%. Estas cifras también son altas, es decir, en ciertas zonas el fenómeno es mucho más visible, frecuente y alarmante. Al mismo tiempo, se estima que un total de 70.000 viviendas están cerradas. Son viviendas donde no vive nadie y por lo general se encuentran en manos de entidades financieras, fondos buitre y la Sareb. Les puedo decir que estas viviendas pasan cerradas años. Nadie vive, no hay ningún programa de inserción en el cual se pueda acceder a un alquiler más barato o quizás viviendas sociales. No, son viviendas que simplemente se encuentran cerradas y al mismo tiempo otras personas que tienen un déficit de vivienda, un déficit en el cual no pueden pagar un alquiler por los precios tan altos y están en situación de calle. Y ahí es donde viene la pregunta del siglo: ¿cómo un gobierno, cómo un país puede permitir que haya tantas viviendas vacías y tantas personas sin vivienda? En mi viaje a España pude ver esto con mis propios ojos. Te encuentras una casa con la puerta tapiada y un cartel del juzgado, pero muy cerquita otra, evidentemente ocupada, lo sé porque me lo dijeron los vecinos, y no pasa absolutamente nada. Están los niños jugando en el portal con los perros, tendederas por donde quiera, las personas entran y salen y nadie dice nada. La policía pasa por al lado y es como si no fuera con ellos. Y si le preguntas a algún vecino, a alguna persona, ¿por qué sucede eso?, te dicen: mejor no te metas. Y aquí está el problema: lo hemos metido todo en el mismo saco. No es lo mismo una persona que ocupa por necesidad, incluso tratando de no hacerle daño a ninguna persona, es simplemente casas que están totalmente desocupadas o que están abandonadas, al hecho de esas organizaciones criminales que lo hacen con fines de lucro. Pero ¿qué hacen los políticos respecto al tema? Pues nada, se aprovechan de esto para obtener votos, siempre con este discurso fuerte de protejamos al propietario, para afuera todos los ocupas. Pero ¿por qué no se centran en el problema real, que son los altos precios de la vivienda, tanto en alquiler, la dificultad para regularizar los documentos y las personas puedan trabajar y así con su esfuerzo puedan pagar? Además, se ha creado esa idea errónea de que los ocupas son extranjeros, cuando está demostrado que prácticamente el 50% de las ocupaciones ilegales en España están hechas por puros nacionales.
Y cuidado, no estoy justificando la ocupación. Si has doblado el lomo toda tu vida y has trabajado para comprarte tu casa y que después te la encuentres ocupada, realmente te explotaría la cabeza, es algo inhumano y la ley debería protegerte 100% y punto. Pero tampoco podemos ignorar la razón del asunto. Si hay personas viviendo de ocupas, no es simplemente porque les guste vivir gratis como algunos dicen, no es el caso. Simplemente porque no tienen otra alternativa y porque el sistema ha fallado. Hay personas que se la pasan viviendo en los coches, en las calles, sin ninguna opción alternativa. Y no nos engañemos, señores. Saben perfectamente que la mayoría de los ocupas no son inmigrantes ilegales o bandas organizadas. Según estudios recientes, una gran cantidad son españoles en situación vulnerable, madres solteras, personas mayores y jóvenes sin ingresos. Pero claro está, es más fácil culpar al extranjero, al otro, al que no tiene voz. Si mañana llegaran al poder estos políticos que prometen expulsiones masivas a todos los indocumentados o emigrantes sin papeles, ¿se acabarían las ocupaciones? Por supuesto que no, debido a que el problema no radica en quien ocupa, sino en el sistema que no funciona. Un mercado de viviendas especulativo, desigual y deshumanizado. Y aquí viene la parte incómoda. También hay propietarios especuladores, fondos que compran 200 viviendas de golpe, no las alquilan, las dejan vacías y después presionan al Estado para que suban los precios y cambien las leyes. Esto no sale en los telediarios, esto no genera clics, pero son parte del problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Allá voy. Reformas legales que aceleren el desalojo en casos claros de ocupación delictiva, pero que también contemplen soluciones sociales cuando hay menores, personas vulnerables o necesidad extrema. Un parque público de viviendas fuertes, como el de otros países europeos. Regulación del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas. Frenar la especulación de fondos internacionales que ven nuestras casas como simples activos financieros. Y más transparencia y rapidez judicial para que ni el propietario ni el ocupante queden atrapados años en un limbo legal. Yo no tengo todas las respuestas ni mucho menos, pero si de algo estoy claro es que esto es un tema delicado, el cual hay que sentarse a analizarlo en una mesa con tranquilidad, sin odio, sin fanatismo y con los datos sobre la mesa. Te dejo una pregunta clara para cerrar el video. ¿Piensas tú que echar, o sea, expulsar, votar a todos los ocupas sin excepción, sin miramientos, sin saber cuál es su situación y el por qué o no lo hizo, sería la solución? ¿O crees que hay que mirar un poco más allá y tratar de solucionar las causas del problema y no solamente el problema en sí? Déjame tu opinión en los comentarios, si estás de acuerdo sí, si no estás de acuerdo no, ok, perfecto. Pero vamos a hablar a careta quitada, vamos a hablar la verdad, sin repetir lo que dicen estos tertulianos de turno. Porque hasta que no se enfrente este problema con la cabeza fría y el corazón caliente, no encontraremos una solución verdadera y seguirán existiendo las ocupaciones. Y al mismo tiempo, los políticos seguirán manipulando nuestras ideas y opiniones. Se me pueden haber quedado muchas cosas por decir. Déjame en los comentarios tus opiniones, todo lo que piensas. Esto es un espacio para compartir, para debatir, para conversar. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Simplemente respetar mi opinión, como yo respeto la tuya. Los leeré y les responderé a todos en los comentarios. Si te gustó este debate, simplemente ayúdame con un like, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos veremos en un próximo video. Por aquí te voy a estar dejando el video anterior que hice en nuestro viaje a Montjuïc, Plaza España y distintas curiosidades en la ciudad de Barcelona. No los demoro más, nos vemos en un próximo video y chao.